Hola, buenas. Estamos Pablo López Cendra y José Sánchez Robles de W4C y vamos a hacer un breve resumen de la sesión del martes 10 de marzo que no pudimos retransmitir ni grabar por problemas técnicos. Este es el índice de temas que tratamos con Carmen el martes pasado. El primero son las generalidades del análisis técnico. El análisis técnico es una forma de aumentar las probabilidades de éxito en la operativa. En un principio, cuando nos colocamos delante de una gráfica, las probabilidades de éxito igualan a las de fracaso en un 50%. Nuestro objetivo, aplicando las distintas técnicas de esta metodología, son balancear las probabilidades de éxito aumentándolas a porcentajes mayores. El análisis técnico se diferencia del análisis fundamental en que en él no tenemos en cuenta ni los factores contables, ni los macroeconómicos, ni siquiera los microeconómicos. Es decir, no buscamos directamente la información real sobre las empresas o mercados con los que estemos trabajando. El análisis técnico debemos tener en cuenta que funciona porque hay muchísima gente que cree que las figuras chartistas, por ejemplo, se cumplen, es decir, que los fenómenos que se reflejan en el análisis técnico después se van a traducir en un comportamiento real en las gráficas. Y precisamente porque la gente actúa conforme a ello, después se acaban produciendo. Precisamente de que está tan generalizado o masificado surge su sencillez, es decir, cuanto más complejo sea el indicador que queramos utilizar o más complejo sea el análisis que apliquemos, menos gente lo estará utilizando y por tanto menos probable será que se cumpla lo que ese indicador o esa figura predice. El segundo punto que vamos a estudiar son los tipos de gráficos, focalizando en velas japonesas. Empezando de derecha a izquierda tenemos los gráficos de líneas, que son los que aparecen en los periódicos y los que menos información muestran. Únicamente nos serán útiles cuando trabajemos con medias móviles. En el centro tenemos los gráficos de barras, que son más completos, aunque menos visuales que los gráficos de velas, pues muestran el precio de apertura, pero no de una forma tan clara cuando una vela es alcista o bajista. Los gráficos están compuestos por línea temporal y precio. Cada vela muestra un periodo de tiempo y podemos ver en la parte baja, que en este caso son minutos, y vemos cómo va avanzando a la derecha la línea temporal, el momento temporal más reciente y a la izquierda el menos reciente. Y el precio más alto más arriba y más bajo más abajo. Las velas japonesas equivalen a un periodo de tiempo. Dependiendo del time frame, cada vela representará un minuto, 5 minutos, una hora o un día. En el primer caso, la vela es alcista. Y es alcista porque el precio de cierre está por encima del precio de apertura. Como vemos, por encima tiene dos mechas, por encima tiene una mecha y por debajo otra. Eso muestra el máximo y el mínimo. Se podría dar que no hubiese mecha por debajo del cuerpo y sería que el precio de apertura ha sido el mínimo de ese periodo temporal. En el caso de la vela bajista, el caso es contrario. Se muestra lo contrario. El precio de cierre está por debajo del precio de apertura. Y con las mechas ocurre exactamente lo mismo. El último tipo de vela es el doji, que muestra volatilidad y inestabilidad en los mercados, pues el precio de apertura es el mismo que el de cierre, pero existe volatilidad y gran diferencia entre el máximo y el mínimo. El siguiente punto que vamos a estudiar es la negociación. Cuando nos acerquemos al mundo bursátil tenemos que tener en cuenta que los mercados financieros rigen las mismas reglas que en el resto de mercados. Es decir, cada vez que se comercializa un producto, se produce una negociación entre dos personas, alguien que quiere vender un título y alguien que quiere comprarlo. Por ello, cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios acostumbran a bajar y cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios acostumbran a subir. Cada producto funciona con distintos grados de volumen según lo negociado que sea. Por ejemplo, un producto que se negocie, un título que se negocie en el Nasdaq será muchísimo más negociado que uno que se negocie en un mercado europeo que sea menos conocido. Por ello, nosotros debemos centrarnos en productos conocidos que tengan altos volúmenes de negociación y que por lo tanto sean productos fiables, que no estén dados o sean víctimas potenciales de la volatilidad. Productos que sean fiables y productos que reaccionen bien al volumen. Para ello podremos guiarnos con los cuadros de profundidad de mercado, que estudiaremos más adelante. El cuarto punto que vamos a estudiar en esta presentación es el de tendencias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando tratemos las tendencias es que jamás hay que operar en contra de una tendencia, ya que operar a favor de la tendencia es una garantía más de acierto. Nunca vamos a tener el 100% de posibilidad de acertar, ya que hay retroceso en las tendencias, pero siempre va a ir en nuestro favor. La tendencia alcista
es una representación que podemos observar en la gráfica en la que los máximos cada vez son más altos y los mínimos cada vez son menos bajos. Como es muy poco común, y yo jamás lo he visto, una tendencia alcista en la que todas las velas sean verdes, en la tendencia alcista también hay retrocesos de los que ya hemos hablado, que se produce cada vez que hay una vela bajista. Entonces, en las tendencias bajistas ocurre exactamente lo mismo, pero al revés. Se guían por impulsos planos, impulsos retrocesos, pero en dirección contraria, siempre con máximos inferiores cada vez y con mínimos más inferiores aún. Por último, tenemos el caso de la tendencia lateral, que encontramos en fases de acumulación y distribución que veremos más adelante. La tendencia lateral tampoco debemos operar la tendencia en contra de la tendencia como hemos visto antes. El próximo punto a tratar son los soportes y resistencias, que los concretaremos y ayudaremos a entenderlos con la profundidad de mercado. Tenemos que tener en cuenta que en la gráfica muchas veces hay precios que cuesta superar, es decir, son un determinado valor que durante la negociación cuesta que sea superado. Cuando este fenómeno se produce varias veces, nos encontraremos con varios rebotes y estos rebotes nos dibujarán una línea de resistencia. Estas líneas nunca son perfectas, pero nos ayudan a interpretar un precio, como he dicho antes, que cuesta superar en el mercado. Lo mismo puede ocurrir a la inversa y lo que se configura es una línea de soporte y veríamos que el precio rebota varias veces en lo que también se conoce como un suelo. Tenemos que tener en cuenta que, como bien hemos dicho antes, los mercados tienen memoria y, por tanto, lo que antes era una resistencia, en un futuro se puede configurar como un soporte. Por lo tanto, cuando el precio atraviese una línea de resistencia, estaremos atentos porque esta línea de resistencia puede actuar para precios superiores como una línea de soporte, como bien podéis ver en el gráfico. Las líneas de soporte y resistencia se configuran por una razón muy concreta, y es porque detrás hay un volumen suficiente de operaciones pendientes que impiden que el precio supere tanto al alza como a la baja ese determinado valor. En el vídeo siguiente podréis entender cómo funcionan de una forma más clara. Como podéis ver, en el vídeo estáis observando un cuadro de profundidad de mercado. En él podéis ver dos listas. Una con precios descendentes, la de la izquierda, y otra con precios ascendentes, la de la derecha. Y a ambos lados de ambas columnas podéis ver el número de títulos. Estos títulos representan operaciones pendientes, es decir, títulos que se tienen que negociar antes de que se pueda pasar a un precio más bajo o más alto. En la columna de la izquierda, en la azul, podemos observar un volumen de 17 millones de operaciones pendientes, o 1,7 millones de operaciones pendientes. ¿Cómo interpretamos este valor? Pues lo interpretamos como un precio difícil de superar. En este caso el precio es 5,5. Hasta que no se negocie ese volumen tan ingente de títulos, no se podrá alcanzar a negociar precios menores. Así es como se configuran las entrañas de una resistencia. El sexto punto a tratar son las figuras chartistas. Antes de comenzar con las figuras chartistas, debemos de recordar que en los mercados financieros se puede operar al alza o a la baja, entrando en largo o en corto. Las figuras chartistas son comportamientos reconocibles y que se repiten en las gráficas a lo largo del tiempo. Recordemos que las figuras chartistas lo que hacen es aumentar la probabilidad de éxito en la operativa, pero jamás llegará a ser el 100%, aunque la probabilidad, por ejemplo, de un hombro cabeza a hombro puede ser de un 80 o 90% de éxito. Y siempre se cumplen porque el mercado se debe a los comerciantes, porque los comerciantes creen que se cumplirá la figura y operan en función de esa creencia. En primer lugar, la figura más conocida es el hombro cabeza a hombro. A la derecha tenemos el hombro cabeza a hombro invertido y a la izquierda el hombro cabeza a hombro regular. El hombro cabeza a hombro consiste en subidas al alza, bajadas, subidas al alza, bajadas, subidas al alza, bajadas. Es muy simple y representa pues el hombro cabeza, un hombro, una cabeza y un hombro, o un fantasma, que también es una nomenclatura que se utiliza comúnmente en los mercados. La línea clavicular actúa como si fuese un soporte y jamás debemos operar antes de la ruptura del segundo hombro en la línea clavicular para aumentar la seguridad y las confirmaciones en la entrada. El objetivo del hombro cabeza hombro lo veremos
en función de una proyección desde la línea clavicular hasta el máximo de la cabeza. Si tomamos esta línea y la repetimos en el punto de ruptura, obtendremos la primera proyección. Y en los hombros cabeza a hombro bajistas o alcistas o inversos, sobre todo, las proyecciones suelen ser mayores que los regulares. En segundo lugar tenemos los dobles suelos o doble techos, que como veremos más adelante, con la acumulación y distribución no son más que pruebas de las manos fuertes para intentar distribuir o acumular. En primer lugar, el doble techo se configura como una M, básicamente, y también hay una línea clavicular que es la que debe romperse en el segundo toque con la resistencia y genera proyecciones exactamente igual que con el hombro cabeza a hombro, como podemos ver aquí. El doble suelo actúa de la misma manera, pero en el sentido contrario. A continuación nos encontramos con los canales alcistas y bajistas. El canal bajista es una tendencia descendente en la cual se configura entre dos líneas imaginarias, una por debajo y otra por arriba, que trazaremos cada una de las correcciones del precio. En este caso vemos tendencia descendente y una corrección, tendencia descendente y una nueva corrección. Con esas dos correcciones las utilizaremos para dibujar la línea de resistencia o la guía superior. Mientras que las tendencias descendentes, esta primera, esta segunda, las utilizaremos para dibujar la guía inferior o soporte. Estas dos guías actúan haciendo las veces, como he dicho antes, de soporte y resistencia en una tendencia horizontal. Así que deberemos estar atentos cuando se produzca una ruptura. Mientras tanto, el precio se moverá dentro de esas dos guías. El canal alcista actúa de la misma forma, pero con una tendencia alcista. En él encontramos impulsos y correcciones, y utilizaremos las correcciones para dibujar la guía inferior en este caso y los impulsos para dibujar la guía superior. Cada vez que se produzca un rebote tendremos un punto de referencia para esa guía. Del mismo modo, la guía inferior actúa como soporte y la guía superior como resistencia. Deberemos estar atentos a la ruptura de alguna de ellas, pero mientras se mueva entre ambas, actuaremos a favor de la tendencia. La siguiente figura son los triángulos. Los triángulos son muy representativos y nos pueden ofrecer grandes márgenes de beneficio. En el primer caso, en el de la izquierda, vemos un triángulo bajista, que se configura de la siguiente forma. Por debajo nos encontraremos con un soporte, en el cual el precio rebotará en varias ocasiones. Y por arriba nos encontraremos con máximos cada vez más bajos, que si trazamos una línea, configurarán uno de los lados de nuestro triángulo. Los triángulos perfectos suelen partir justo en este ángulo, pero no siempre tiene por qué producirse la ruptura, como es el caso, justo en ese punto. Así que deberemos estar atentos a que se produzca la ruptura del soporte y se produzca una ruptura del soporte con volumen. Una vez producida dicha ruptura, nos posicionaremos, en este caso, en corto y, como podéis ver, suelen dar grandes márgenes de beneficio. El triángulo alcista funciona de una manera diametralmente opuesta. Nos encontramos con una resistencia, con un precio que rebota varias veces en esa resistencia y por debajo con mínimos cada vez menos bajos, cada vez menos mínimos, llegando hasta un punto en el que se produce una ruptura de la resistencia y, como podemos ver, una acumulación de velas alcistas con un importante margen de beneficio. Quizás el más difícil de identificar es el triángulo simétrico, que, como podemos ver, en vez de guiarse por un soporte y un lado del triángulo, se guía por dos lados angulados. El precio va a rebotar en esos dos lados y conforme más se acerque a este ángulo, más altas son las probabilidades de ruptura. El problema que tiene el triángulo simétrico es que no nos permite predecir en qué dirección se producirá la ruptura. En este caso, quizás podríamos habernos situado al alza, pero más tarde se produjo una ruptura a la baja, así que ante estos triángulos debemos ser más precavidos. En análisis técnico nos encontraremos con otras figuras. Como hemos dicho antes, estas figuras se cumplen porque la gente actúa en función a ellas. Pero también hemos dicho que cuanto más común sea una figura o más común sea un indicador, más probabilidades tenemos de que la gente lo apoye. Estas figuras, como he dicho, son menos conocidas. Son la vuelta en V, la cuña y la bandera. Estas figuras, por ser también menos conocidas, son más difíciles de identificar,
pero si estamos atentos, quizás podamos observarlas y posicionarnos conforme a ellas. Os invito a que las estudiéis por vuestra cuenta porque van a tener menos importancia en las sesiones de W4C. El penúltimo punto a tratar hoy son los indicadores. Siempre hay que tener en cuenta que los indicadores están basados en estadísticas, por lo que siempre vendrán un poco tarde y serán menos fiables que el volumen. Hay dos tipos de indicadores. Los más fiables cuando hay tendencia, el MACD, y las medias, y los menos fiables cuando hay tendencia, es decir, cuando no hay tendencia alcista o bajista, es decir, cuando el mercado está plano, el estocástico y el RSI. El MACD, para operar con el MACD nos basamos en el cruce de medias. Cuando la media larga, que como vemos aquí en la rayada, y la media corta, la punteada, cortan de abajo a arriba, es señal de compra, perfectamente visible en esta tendencia. Y cuando la media larga, la rayada, corta con la media corta, la punteada de arriba a abajo, es señal de venta. Con las medias, en este caso tenemos dos medias. Hemos utilizado para la media larga una media de 200 periodos y para la media corta una media de 14 periodos. Como vemos aquí, cuando se produce una media, un corte al alza entre la media larga y la media corta, es momento de entrada o posicionamiento en largo. Y al final de esta gráfica, cuando se vuelve a producir el corte entre la media larga y la media corta, es momento de venta o de posicionamiento en corto. El estocástico es un indicador estadístico, lo que pasa es que es menos familiar para nosotros como serían las medias que hemos visto anteriormente. Por ello, vamos a creérnoslo ya que emplea una fórmula un poco más compleja. El estocástico, como norma general, es empleado en tendencias horizontales y lo que indica es volatilidad. Normalmente esperaremos a que el estocástico cruce con la línea de 80 puntos, que es esta que vemos aquí, al alza. Cuando lo corte al alza será una señal de entrada en largo. Cuando lo vuelva a cortar la línea 80, pero esta vez a la baja, será una señal de salida, de cerrar esa operación larga que teníamos abierta. Cuando se produzca el fenómeno contrario, podemos observarlo aquí un poco más atrás, es decir, cuando el estocástico corte la línea de 20 puntos a la baja, será una señal de entrada en corto. Y cuando lo vuelva a cortar al alza, será una señal de salida de esa operación en corto. Por último, nos encontramos con el RSI, que también es efectivo cuando el mercado está horizontal. El RSI lo que nos indica es sobrecompra, es decir, si un determinado producto, el que estemos estudiando, está sobrecomprado y por lo tanto tenderá a darse la vuelta. En este caso podemos observar que el precio venía al alza, pero el RSI nos indica sobrecompra y por lo tanto el precio se da la vuelta. Más adelante vuelve a indicarnos de nuevo sobrecompra y el precio actúa como esperábamos, es decir, viniéndose a la baja. Normalmente nos suele indicar que nos posicionemos si hay sobrecompra a la baja o si hay sobreventa al alza. De todas maneras, el RSI es un indicador que debe ir acompañado de otro, al igual que cualquier indicador, pero este especialmente porque no es fiable por sí solo. En último lugar vamos a ver el volumen. El volumen, que es lo que más estamos tratando en las sesiones de W4C y en lo que queremos focalizar nuestra operativa. El volumen es el único indicador real que nos muestra la negociación. ¿Quién está negociando? ¿Cuánta gente está negociando? Y el volumen es el motor de la tendencia. Sin volumen, una tendencia puede estar vacía y no es conveniente operar cuando una tendencia no tiene volumen ni cuando el mercado está sin volumen, ya que es mucho más fácil de manipular. Por supuesto, el volumen desvela la conducta de las manos fuertes, los creadores de mercado y los grandes bancos de inversión. Cuando operen ellos es cuando debemos hacerlo nosotros, calcando su conducta para obtener mayores posibilidades de éxito, ya que ellos jamás pierden. A continuación vamos a estudiar la acumulación y la distribución. En este gráfico podemos observar un proceso de acumulación y uno de distribución. El proceso de acumulación es cuando las manos fuertes intentan acumular títulos para luego venderlos a un precio más caro. Es un comportamiento normal en el mundo de los negocios y en los mercados financieros no van a ser menos. El fenómeno de acumulación es fácilmente identificable porque se produce una tendencia horizontal de rebote entre una resistencia por arriba y un soporte por debajo. El precio normalmente vendrá de una tendencia descendente, aunque no es obligatorio. Inicialmente esa tendencia descendente se produce con fuerza y acaba superando la línea de soporte, aunque después se recupera y se comienza a mover dentro de esas dos vías.
Cuando el proceso de acumulación ha avanzado, suelen producirse lo que se conoce como test o trampas, porque nosotros solemos caer en ellas y operamos pensando que se ha producido una ruptura y que por lo tanto va a venir una tendencia bajista. Estas rupturas en realidad lo que vienen es a confirmarnos que se produce un proceso de acumulación. ¿Por qué? Porque la ruptura es una ruptura sin volumen, como podemos observar aquí abajo. Y ya hemos hablado de la importancia del volumen, apoyando las tendencias con las que nosotros queramos operar. Una vez que se produzca la ruptura y la ruptura sea sin volumen, lo normal es que el precio vaya a buscar romper el soporte. Es decir, que las manos fuertes hayan terminado con su proceso de acumulación y ahora busquen distribuir esos títulos que han acumulado. Por lo tanto, lo que lo seguirá será un canal o una tendencia alcista. Este canal tiene sus impulsos y retrocesos como cualquier otro. Y el precio buscará situarse en una zona elevada. En esta zona elevada, el precio configurará una nueva franja de soporte y resistencia, en la que se comenzará a distribuir los títulos. De nuevo, lo que tenemos que tener en cuenta en un primer lugar es que la tendencia, al ser fuerte, puede al principio superar la línea que luego se configurará como de resistencia, pero después se encauzará dentro de las dos guías. También en los procesos de distribución se producen test o trampas. ¿Por qué? Porque de nuevo podemos pensar que el precio va a ir al alza cuando en realidad, una vez se haya agotado la demanda de esos precios tan elevados, el precio lo que va a hacer es, ante la escasez de demanda y la abundancia de oferta, buscar precios inferiores. De nuevo, la ruptura tenemos que estar atentos porque la ruptura se producirá con poco volumen o sin suficiente volumen que lo respalde. Mientras que en el caso anterior, en el de acumulación, cuando se produjo la ruptura, se produjo con un volumen relevante. ¿Cómo operamos entre procesos de acumulación y distribución? Pues precisamente buscando las tendencias alcistas y bajistas que se producen entre ambos procesos. Es decir, en la acumulación, si hubiésemos previsto que esto es un proceso de acumulación, nos hubiésemos posicionado en largo cuando se produce la ruptura de la resistencia o el techo. Esperamos a la confirmación del volumen y no nos asustamos con los distintos retrocesos que pueda haber, siempre buscando cuando se agote ese proceso. Aquí cerraríamos nuestra operación. No es recomendable operar, o siempre recomendamos nosotros operar en periodos de tendencia y evitaríamos operar en periodos planos. Después buscamos que se produzca la ruptura de la línea de soporte durante el proceso de distribución y entraríamos con un corto. Tenemos que tener en cuenta que se pueden producir tanto trampas como al alza como a la baja, aunque como ya hemos estudiado antes, lo que antes era un soporte ahora se puede convertir en una resistencia y es lo que en este caso se produce. Se produce la ruptura a la baja de la línea de soporte, pero cuando intenta recuperarse se encuentra con que el soporte ahora es una resistencia. En este caso operaríamos con un corto y buscaríamos también señal de agotamiento del canal bajista. Con esto terminamos nuestra presentación y ya tendríamos todo el material necesario para poder introducirnos a las sesiones con todas las herramientas que necesitamos y operar de forma completa. Por último, aquí podéis encontrar las distintas formas con las que nos podéis contactar, ya sea por Twitter, en @w4c Traders Club, en Facebook, que tenemos una página, Wait for Confirmation Traders Club, en Google+, W4C Traders Club, y por último a nuestro correo w4c.traders.club@gmail.com. Os agradecemos muchísimo vuestro tiempo y esperamos que os haya sido útil.